mi dueño voy, como buen pastor me guía, toda mi alma en él confía, porque su favor me da, nada pues me faltará, por mi nombre le llamó, y su voz conozco yo. Como que fiel traslado, buenos pastos él me ha dado, de las fuentes en mi ser, puede ser, gusta vivir. Siempre sí alegre estoy, que feliz cordero soy, luego de estos bellos días, a su reino de alegría, ya no ángeles lleva, grande es mi felicidad. Bueno, mis hermanos en Cristo, amigos también, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy estamos muy contentos, estamos muy alegres, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Dice Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué alegría que estamos nosotros sirviendo a quién, al Señor. Estamos adorando al Señor. Nuestros corazones están dispuestos a recibir este bello mensaje de salvación, el conocimiento de la palabra de Dios, que es el único medio por el cual Dios entra a nuestros corazones, nos trae del mundo incrédulo a la fe. Bueno, vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar a Dios, a decirle: Señor Dios, te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido. Te pedimos perdón, Señor, porque ofendemos a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, bondadoso, que ha mostrado su gran amor al enviar a su propio Hijo para venir a cumplir toda la ley, Señor, por nosotros. Gracias por tu Hijo que vivió una vida perfecta, sufrió una muerte terrible, Señor, tuvo una resurrección victoriosa por nosotros, Señor. Gracias por esa obra que hizo Jesús, esa obra de la redención que se apuntaba a cada uno de nosotros. Gracias por darnos el perdón, Señor, y habernos rescatado de las tinieblas del diablo. Damos gracias, Señor, por darnos una oportunidad más de poder estudiar tu palabra, de poder tener el catecismo, Señor, y poder contestar preguntas basadas siempre en tu palabra. Bendice a estos mis hermanos que se encuentran por esta pantalla. Ayúdalos en todas sus necesidades, Señor, tanto espirituales como materiales. Tú las conoces más que nadie porque tú eres nuestro Padre misericordioso y bondadoso. Queremos pedirte por aquellas personas que están en sus lechos de enfermos, que tienen sus problemas también económicos, problemas familiares, toda clase de problemas, aflicciones, Señor. Ayúdalos y fortalécelos siempre. Anímanos siempre en tu palabra, Señor, porque es el único ánimo que nos da tu palabra de salvación. Bendícenos en esta clase, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos en Cristo. Estamos en la página 184 del Catecismo. 184. Y estamos viendo llamado por el Evangelio. Decimos que ya vimos cómo se llama la obra del Espíritu Santo. Ya también vimos la semana pasada, la antepasada, que empezamos el tercer artículo del credo, que habla de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se llama la obra del Espíritu Santo? La santificación. La santificación. Y vimos que el Espíritu Santo, estudiamos este tercer artículo y vimos unos puntos muy importantes. Que esa obra que hace el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios,
que no es una fuerza, dimos mucho énfasis en eso, que ¿por qué es Dios? Porque tiene nombres divinos, tiene obras divinas y tiene atributos divinos. Entonces todas estas cosas es para, se lo atribuyen a ¿qué? A Dios, a Dios. Uno no le puede decir que es poderoso, que es santo, que hace obras divinas a una cosa o a una fuerza. No, es a una persona. Y esa persona Dios lo llama Dios en la Biblia. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, del Dios verdadero. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo le vamos a atribuir en este artículo 3 del credo apostólico la santificación. Entonces vimos la pregunta, ¿cómo se llama la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo se llama la santificación. Y vamos para la pregunta número 221, que dice, ¿por qué digo que el Espíritu Santo me santifica cuando me lleva a la fe en Jesús? ¿Por qué digo que el Espíritu Santo me santifica a mí cuando me lleva, Él me lleva a Jesús? Ojo, no soy yo quien voy a Jesús, es el Espíritu Santo que me trae a Jesús, me trae a la fe a Jesús, ¿sí? Entonces ahí como la pregunta, ¿por qué digo que el Espíritu Santo me santifica cuando me lleva a la fe en Jesús? Entonces dice, porque me llama del mundo incrédulo a la fe a Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, me llama de un mundo, Él me llama de un mundo incrédulo, donde el mundo odia a Dios, es ciego espiritual. Me llama, me trae ¿a qué? A la fe en Jesucristo. Él me santifica. Por eso Él y me hace santo. Me hace santo. Lo que pasa es que cuando a nosotros nos da algo, porque la gran mayoría de nosotros venimos de una iglesia donde es santo aquel el que canonizan. Los hombres canonizan, sí, los vuelven santos porque son muy buenos, porque hacen buenas obras y que hacen disque milagros y todas cosas, y empiezan a mirar la vida y que los pintan así. O sea, con caritas de inocentes, sí. Pero cuando miramos esas caras, vamos a la Biblia, nos dice a nosotros la Biblia que no hay ni uno que haga lo bueno. Todos se desviaron. Esos que pintan también con la carita así, también, todos somos malos, ¿sí? Entonces, cuando venimos nosotros de una familia, venimos de una iglesia que se salvan es por las obras, y que los santos son aquellos que son muy buenos y que van al cielo, que son muy buenos, entonces a nosotros nos da muy duro, claro, que es la obra del Espíritu Santo que va haciendo en nosotros, cuando nos dicen que nosotros somos santos, ¿sí? Cuando nosotros decimos, yo soy santo, no soy santo por mis obras, sino que el Espíritu Santo me llama a mí del mundo incrédulo y me hace santo, por medio de la fe en Cristo. Entonces, mire que es muy diferente cuando yo soy santo por mis obras, que cuando alguien me hace santo, por medio de la fe en Cristo. Mire que hay gran diferencia. Podemos decirlo a boca llena, somos santos por la obra del Espíritu Santo, que me trajo del mundo incrédulo a la fe en Cristo. Mire, en ese caso somos santos, del Espíritu Santo, no es por mí. Por eso es que la gente se burla, porque creen que somos como la primera etapa que les mostré, que la gente los señala santos por las obras que hacen. No, las obras de nosotros son malas. Desde que nacemos hasta que morimos, son malas. Siempre serán malas. Sí, si no es por la obra del Espíritu Santo, no estuviéramos aquí. Entonces, aquí, ¿por qué me llama? Porque me llama del mundo incrédulo para ser santo, o sea, la vida de santificación. Muy bien, vamos a ver los textos bíblicos, a ver si es verdad eso. Dice, ¿por qué digo que el Espíritu Santo me santifica cuando me lleva a la fe en Jesús? Vamos a ver primero a Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 11, dice, vosotros sois linaje, ojo pues lo que está diciendo, vosotros, nosotros, sois linaje, o sea, raza escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí el hermano Pedro, en esta carta, que es la epístola universal de Pedro, a todos los cristianos, está diciendo que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido, somos sacerdotes. Oiga, somos sacerdotes. Y no somos porque nosotros, no, porque Él nos llamó. Mira lo que dice, vosotros sois linaje escogido, sacerdocio santo,
pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ya en esa vida, ya el Espíritu Santo hace una vida de santificación. Dice, nos da un consejo: yo ruego para que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya esa es la obra que hay del Espíritu Santo. Pero primero actúa ¿qué? La palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra para traernos ¿a qué? A la fe en Jesús, y nos hace santos. Ya la vida de nosotros va a ser diferente. Ojo, diferente. Ya nos vamos a abstener de muchas cosas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la nueva vida que nos da Dios, el Espíritu Santo, la vida de santificación. Mire, 1 Corintios capítulo 6, 11. Habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ojo lo que la palabra que está utilizando aquí. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La obra que hace el Espíritu Santo nos santifica, nos justifica. Ahí mire todo lo que hace Dios para con nosotros. Por eso ya nosotros somos santos por la obra del Espíritu Santo. Sí, esa obra que hace ese Cristo, la justificación también nos santifica. Entonces mire, cuando nosotros vemos todas esas buenas noticias, mire que eso no viene de nosotros. Eso de ninguna manera podemos apuntar a nosotros. Ninguna manera. Cuando alguien dice es que mire, yo me entregué, yo vi, eso, cuidado. Toda la gloria y toda la honra se la damos al Espíritu Santo, a Dios. No hay más. Nosotros, cero. Mi voluntad, cero. Yo soy muerto espiritual, soy un ciego espiritual, odio a Dios. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nosotros en estos momentos estuviéramos burlándonos de Dios, unos incrédulos, sí, pero gloria a Dios. Por eso qué tan bueno cuando estudiamos el catecismo y vemos este tercer artículo del credo, la obra del Espíritu Santo, la santificación, es obra de Él. Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 2, capítulo 1, 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, o lo que dice, a los santificados, o sea, a los creyentes en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde hayan creyentes, cristianos, ellos son santos. Sí, son santos. Pero cuando decimos que es que un momentico, es que yo tengo que hacer obras, una escalerita para llegar al cielo y por mis propias obras, cuidado, estás quitando la obra de Dios. Le estás diciendo a Jesucristo: ¿para qué viniste a este mundo a morir por mí? Y eso es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo por medio de la palabra, la obra, la justificación que hizo Cristo. El segundo artículo del credo, la redención. Vino y nos compró de nuevo. Cuando yo pongo mis obras por delante de la obra del Espíritu Santo, le estoy diciendo: no te necesito a vos, yo soy capaz de salvarme solo. Vamos para el infierno cuando decimos eso. Pero aquí está diciendo a los santificados. En todas partes donde se predica la palabra de Dios y hayan cristianos, allí hay gente, están los santificados. Lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 5, versículo 23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice que el mismo Dios de paz os santifique. Mire, el mismo Dios os santifique, es el que me santifica a mí. Recordemos, muy bien. ¿Somos santos? Sí, somos santos por la obra del Espíritu Santo, que nos trajo del mundo incrédulo a ser santos. Muy bien. Entonces ya vimos la primera pregunta de eso. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo me santifica cuando me lleva a la fe? Muy bien. Pregunta 222. ¿Por cuáles medios me llamó el Espíritu Santo a la fe en Cristo? Ahí llegamos al punto importante. ¿Cuáles son los medios por los cuales utiliza el Espíritu Santo para que yo llegara a la fe? ¡Ay! Sanaciones, milagros,
Es que Julanito de tal viene un momentico, hermano, es que aquí tenemos a nuestro hermano que viene de Colombia. Ese tiene palabras de poder. Ese sí tiene palabras, ese sí reúne millones de personas porque tiene palabras de poder. Cuidado, no somos nosotros. ¿Qué tal no fuéramos nosotros? ¿Sí o no? Ahí ese es el punto. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para traernos a la fe? Bien, vamos ahí. ¿Por cuáles medios llamó el Espíritu Santo a la fe en Cristo? Te dice, Él me llama por medio de la palabra y los sacramentos. La palabra de Dios y los sacramentos. El bautismo y la Santa Cena. O sea, Él me llama por medio de los medios de gracia. O sea, la palabra de Dios. Dios utiliza la palabra de Dios. Él utiliza la Biblia para traerme a mí. El que predica la palabra de Dios. La ley y el evangelio nos trae. Vamos a ver los textos bíblicos por los cuales Dios utiliza a las personas. Somos los instrumentos. Solamente usted y yo, las personas son los instrumentos porque Dios utiliza para que nosotros llevemos el mensaje de salvación. Mire lo que acabamos de leer de Pedro. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. Usted y yo somos sacerdotes, que anunciemos la verdad del evangelio. ¿Qué vamos a anunciar? La ley y el evangelio. Mostrar cómo somos nosotros espirituales, qué merecemos nosotros por ser ciegos espirituales, por odiar a Dios, por ser pecadores. Y luego llegamos con el evangelio cuando la persona ya está arrepentida. Mire que no tiene nada que hacer, estamos perdidos espirituales. Ya llega el evangelio y las buenas noticias las vamos a dar con esa dulzura, con esa amabilidad, con esa alegría, con ese gozo que nos pone Dios en nuestros corazones. Ese es el evangelio, ese es el instrumento que Dios coloca, los medios que utiliza Dios para que nosotros llevemos a aquellas personas las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que hace Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Juan capítulo 17 y 17. Nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mire, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios porque dice la Biblia. Tu palabra es verdad, no es mentira. No, es que eso es muy anticuado, eso es muy viejo, hay que cambiarlo. Cuidado, Dios no cambia. Cuidado con esos que quieren cambiar la Biblia, quieren cambiar algunas cositas. Para el infierno, no podemos cambiar eso. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él nos llamó por medio de nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó por medio ¿qué? De nuestro evangelio. Ese evangelio que predicaban los apóstoles, los discípulos. ¿A dónde fueron y predicaron? A Tesalónica. Y ellos por medio de la palabra, de ese evangelio, predicaron y la gente escuchaba. El Espíritu Santo trabajaba por medio del evangelio. Mire que eso no ha cambiado. Eso sigue siendo lo mismo. Dios utiliza personas para que lleven el evangelio a otras. Pero el instrumento es que aquí la palabra de Dios tiene el poder para convertir a la gente, para llamarla. Nosotros simplemente somos los instrumentos. Bien, Hechos capítulo 2, 38 al 47. Se añadieron creyentes a la iglesia por medio de la palabra que enseñaron los apóstoles. Mire, ¿qué enseñaron los apóstoles? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ya los milagros era que Dios le había dado autoridad a ellos para que lo hicieran, para que vieran que en realidad sí venían de Jesucristo. Y Jesucristo los mandó. Pero cuando ya murieron los discípulos, los apóstoles, ya no hubo más milagros y señales. Como tienden algunos que dicen que es que mire, yo aquí Dios me mandó para hacer sana. Cuidado, ojo, eso es satánico. En ningún momento Dios nos mandó a hacer milagros. Que oráramos es una cosa. Y aquí vemos claramente que aquí los apóstoles predicaron la palabra y enseñaron a la gente y la gente escuchó la palabra de Dios. ¿Listo? Importante. Hechos capítulo 8, versículos 35 al 39 dice: el eunuco etíope oyó el evangelio y bautizado. Claro, él venía de Jerusalén, de las fiestas. ¿Y qué pasó? Él todo contento, gozoso, estudiaba Isaías 53, pero ¿cómo? Yo no entiendo, ¿qué pasa? Yo no entiendo. ¿A quién le mandó Dios? A Felipe.
Y Felipe le explicó la palabra de Dios. Mire, está hablando del Mesías, el que vino y murió por nosotros. Nosotros como pecadores, Él vino y tomó nuestra naturaleza, fue a la cruz y murió por nosotros. Cuando mire, Él, afligido y castigado. Eso. Entonces cuando ya el Espíritu Santo empezó a trabajar en él por medio de esa palabra, ¿qué impide que yo me bautice? Nada, hermano, venga, ya hay agua. Se bautizó, hermano, en la fe. Con ese etíope nos vamos a ver en el cielo. Claro, muchos hermanos allá nos van a ver en el cielo. Entonces mire, esto es una clara evidencia de que la palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para atraer a la gente. O no hay más medios, los que acabamos de ver, los medios de gracia. La palabra de Dios, el bautismo. ¿Sí? Entonces mire, y la Santa Cena, pero no hay otra cosa. Cuando ya el ser humano quiere atraer a las personas con otra cosa que no sea esta. Ojo, están como vendiendo un producto. Cuando vemos en la televisión la publicidad, mire, compre tal y tal cosa, que si usted compra, te va a ir muy bien. Cómprala. Sí, así es. Están vendiendo un producto. Aquí simplemente Dios nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Mis queridos hermanos, qué alegría que Dios nos hizo sacerdotes, nos hizo santos, no por nosotros, sino porque el Espíritu Santo vino y nos trajo del mundo incrédulo y nos trajo a la fe y nos hizo santos. Eso es una buena noticia. Segunda Tesalonicenses, Romanos capítulo 10, 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra vez, es el Espíritu Santo que trabaja por medio de la palabra de Dios. Entonces, bien, vamos a dejar aquí y el jueves vamos a terminar estos textos bíblicos y seguimos con otra pregunta, porque está muy buena. Los medios que Dios utiliza para traernos a la fe, que es, ya lo deben saber, haber aprendido, importante esto. Cuando nosotros veamos todos esos milagros por ahí y que vea que no camina, que ya ve, cuidado. Satanás tiene también poder para hacer señales y prodigios, señales mentirosas que a muchos engañarán. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Es el medio que Dios nos dio. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta acá y vamos a traer a nuestro amigo Timoteo. ¿Listo? Ya vengo. Preparen a sus hijos, que va a hablar de un personaje muy importante. Ya vengo.